El Señor les bendiga, hermano, hermana, que está hoy en esta noche en este lugar. Sean bienvenidos, amigo, amiga, que está hoy en este lugar, joven, que está aquí en este hogar. Sea bienvenido hoy en esta noche en este hogar. Bienvenidos a nuestra sexta sesión, Principios de Interpretación de la Biblia. Es la sesión número 6. Es difícil creer que hemos llegado a la última sesión de los 40 días en la palabra. Esto fue muy rápido. Hasta parece que comenzamos el día de ayer apenas. Si usted nota, se han ido los días muy rapidísimo, ¿verdad? Y yo le puedo testificar con todo mi corazón que ha sido un deleite durante todos estos días que hemos, ¿verdad?, pasado en los 40 días en la palabra del Dios de la gloria. Se ha ido el tiempo muy rápido y solo hemos aprendido el primer método de los diferentes métodos que hay del estudio de la palabra de Dios. Quiero decirle que el único propósito desde que se comenzó estos 40 días en la palabra, mi propósito ha sido introducirle, ¿verdad?, a que usted pueda aprender la palabra de Dios, pueda amar la palabra de Dios, pero sobre todo es que usted viva la palabra de Dios. Ese ha sido el propósito, ¿verdad? Y eso ha sido, ¿verdad?, el objetivo, ¿verdad?, que Dios tiene aún para mí y para usted, para poder llegar al reino de los cielos. La palabra de Dios dice en San Juan 8, versículo 31 y 32, dice: Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Una vez más se lo leo. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Pues la condición para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo es permanecer en la palabra. Un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro maestro, nos enseña a través de lo que es su bendita palabra. Y Jesús dijo a través de su bendita palabra: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hay quien puede decir que es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero verdaderamente no están en la palabra, o no están permaneciendo en la palabra. Y una de las condiciones para que usted y yo seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo es permanecer en la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo: y conoceréis o conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad viene de continuar en la palabra de Dios. La libertad viene de estar en la palabra de Dios y continuar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que yo espero que algunas de las herramientas, algunos de los métodos que has aprendido durante estos 40 días en la palabra, pues las continúes aplicando para toda tu vida. O sea, que todo lo que has aprendido durante los 40 días en la palabra, que no sea solamente, o que no las estés aplicando solamente durante estos 40 días y tú digas: ya se terminaron los 40 días en la palabra, ya terminé todo y ya continúo con mi vida normal. No, mi oración, y estoy orando para que tú apliques esos métodos que hemos aprendido, esas herramientas que Dios nos ha dado, las apliques a tu vida. Esto te va a permitir que tú llegues al reino de los cielos. Son herramientas poderosas, porque si tú permaneces en esta palabra,
Esta palabra es la que te va a mantener libre. Esta palabra es la que te va a mantener firme en todos los días de tu vida hasta que llegues al reino de los cielos. Esto es lo que te va a mantener encendido, la bendita palabra del Dios de la gloria. Por eso la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos vamos a mantener en libertad manteniéndonos en la palabra. Así es de que espero que continúes, ¿verdad?, aplicando los diferentes métodos, las diferentes herramientas que Dios nos ha dado a través de sus corrientes de la palabra, esas enseñanzas poderosas, que tú las apliques por todo o por toda tu vida. Ahora quiero tomar unos minutos para hablar contigo en esta última sesión sobre cómo continuar en la palabra, porque ese es el objetivo, que tú continúes en la palabra. Y ese es el objetivo, que tú sigas perseverando en esta poderosa palabra. En primer lugar tienes que, ¿verdad?, hacer una decisión. En primer lugar tienes que hacer una decisión. Número uno, hacer una decisión. No esperes hasta conseguir tiempo o mejores condiciones o mejores momentos para tener un devocional, para escudriñar la palabra de Dios, para tener un tiempo a solas con Dios. No esperes tener un mejor tiempo, simplemente acciona. Muchos tienen buenas intenciones, pero no tienen acciones. Tú y yo podemos tener buenas intenciones, pero si no accionamos, de nada nos va a servir tener buenas intenciones. Es decir, que las buenas intenciones van acompañadas con las buenas acciones. Mucha gente puede tener buenos deseos, y es bueno tener buenos deseos, pero esos buenos deseos se necesitan ser acompañados con acciones. Porque si tú solamente tienes buenos deseos y no tienes buenas acciones, pues prácticamente no vas a lograr tus objetivos. Hoy es el día para que tú empieces a escudriñar la palabra de Dios, para que tú empieces a vivir la palabra de Dios. Hoy es el día para que tú desde este momento hacia adelante en toda tu vida puedas tener tus devocionales diarios a solas con tu Dios. Hoy es el día que tú puedes tomar una decisión y tener un devocional a día con el Dios de la gloria para toda tu vida. Escudriñar la palabra de Dios y ponerla en tu mente y en tu corazón para toda tu vida. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 11, versículo 4, dice: en el nombre de Jesucristo, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Nota lo que dice la palabra de Dios. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Eso lo dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice que el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si tú estás esperando un buen tiempo para leer la palabra de Dios, si tú estás esperando un buen tiempo para vivir la palabra de Dios, quizás a lo mejor ese buen tiempo no va a pasar. Si tú estás esperando una buena condición, que todo mejore para poder tener un devocional a diario con Dios, quizás no va a llegar. Porque muchas veces van a venir pruebas, muchas veces vas a tener situaciones difíciles, muchas veces el enemigo te va a atacar, y muchas veces cuando vienen todas esas situaciones, mucha gente dice: espero pasar esta situación difícil. Tuve este asunto difícil, tuve este problema, tuve esta discusión, tuve una lucha grande, y voy a esperar que pase esto para poder yo leer la Biblia, para poder yo vivir la palabra de Dios, para poder yo tener un devocional a solas con Dios. Y mucha gente se queda esperando ese tiempo, pero ese tiempo muchas veces no llega. Por eso la palabra de Dios dice que el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Y es lo mismo. La gente que espera un buen tiempo, una mejor condición
de tiempo, que todo esté tranquilo, que todo esté apacible, que no haya pruebas, que no haya conflictos, que no haya situaciones difíciles, para poder escudriñar la palabra de Dios, para tener un tiempo con Dios. Muchas veces esa gente se queda esperando. Y quiero decirte esto, es triste y lamentable ver a gente que aún se muere esperando un buen tiempo para tener un encuentro con Dios, para meterse más con el Dios de la gloria. Se mueren y nunca llegó ese tiempo para ellos. Pero ese tiempo, hermano, hermana, de que tú comiences a tener tus devocionales, de que tú comiences a hablar con Dios, de que tú comiences a leer la palabra de Dios, de que tú comiences a vivir la palabra de Dios, es el tiempo de hoy. Tú puedes decir, hermano, pero mire, tuve un conflicto con mi esposo, tuve un conflicto con mi esposa, tuve un conflicto aquí, tuve un conflicto allá, y como que no me quiero sentir hipócrita. Y mejor, ¿para qué? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para ser hipócrita? No, mucha gente se queda con esa mentalidad. Y ese es el mismo diablo, es el que quiere que toda la gente tenga eso en su mente. Porque al diablo le conviene que tú estés lejos de Dios. Al diablo le conviene que tú no leas la palabra de Dios. Al diablo le conviene que no tengas un devocional con Dios. Porque entre más lejos de Dios, más difícil va a ser que tú te levantes. Yo me pregunto, si hay un problema en tu vida, cuando tú te acercas a Dios, ¿para qué te vas a acercar a Dios? Te vas a acercar porque Dios te va a levantar. Cuando tú tienes una prueba, una situación difícil que estás viviendo, cuando tú te acercas a Dios, Dios tiene el poder para levantarte. Tú te abres delante de Dios. Tú confiesas lo que has hecho aún delante de Dios y verás el resultado. Dios es grande en misericordia. Dice que Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Entonces dice la palabra de Dios que el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si tú estás esperando el mejor día para tener tu devocional con Dios, donde todo va a ser color de rosa y nada te va a estorbar, quizás ese día nunca llegue. Simplemente toma una decisión, no esperes hasta que venga ese tiempo y acciona. Hoy es el tiempo. Por eso hoy toma la decisión de decir: nada ni nadie me podrá separar de mi relación con el Dios de la gloria. Siempre va a haber luchas, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber situaciones difíciles. Entonces, nota lo que dice la palabra de Dios. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, espera el clima perfecto. Y como no está el clima perfecto, se espera para sembrar y nunca siembra. Está esperando ese día. Hay gente que dice: mire, ahorita que mis hijos están chiquitos, ahorita no puedo, pero deje que crezcan, y entonces voy a entrarle. Crecen los hijos, y porque están los hijos grandes. Y luego después los hijos tienen sus hijos, ahora que por los nietos, pero siempre están esperando el momento adecuado. No, ese es el momento de accionar. Y este es un principio para ti y para mí. De estos 40 días en la palabra, es un principio para que tú y yo tengamos una relación con Dios, vivamos la palabra de Dios, hermano, por toda la vida que nos espera en esa tierra, hasta que Cristo venga. Este es un buen inicio. Simplemente acciona. La segunda cosa para continuar en la palabra es hacer una declaración. La segunda cosa para continuar en la palabra es hacer una declaración. Número 2, la segunda cosa para continuar en la palabra es hacer una declaración. Lo que quiero decir es que debes de anunciar tus planes de tu devocional con Dios, ya sea tu esposo, ya sea tu esposa, ya sea un amigo o una amiga de confianza, que ellos sepan tu compromiso que tú tienes con el Dios de la gloria, para que te recuerden el compromiso que tú tienes con Dios. Es decir, cuando a ti se te pase que tú tienes un compromiso con Dios, ya sea tu amigo de confianza, tu amiga de confianza, o tu esposa o tu esposo, te recuerden que tú tienes un compromiso con Dios, y eso te impulse a cumplir tu compromiso con el Dios de la gloria, que eso te motive
a cumplir tu compromiso con el Dios de la gloria por toda tu vida. Porque en secreto es más fácil desistir. Si tú no se lo haces saber a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo de confianza, no es para vanagloria, simplemente para que ellos te recuerden, para que ellos digan, ¿sabes qué? Tú tienes un compromiso con Dios. Porque en secreto es más fácil desistir. Pero si tú anuncias a un amigo, a tu esposa o a tu esposa, eso te mantendrá en el camino. Eso te mantendrá perseverando. Ahora tú mismo también le puedes decir a Dios, no me voy a dormir ninguna noche de mi vida sin pasar un tiempo a solas contigo. No me voy a dormir ninguna noche de mi vida sin irme a dormir, sin leer la palabra de Dios, para saber lo que tú vas a hablar a mi vida. Ahora, número 3, tienes que hacer una determinación. Número 3, tienes que hacer una determinación. Una vez más te lo repito. Número 3, tienes que hacer una determinación. Y cuando hablo de hacer una determinación, ¿de qué te estoy hablando? Una determinación que no te permita que ninguna excepción te haga romper tu compromiso con Dios. Una vez más, una determinación que no te permita ninguna excepción, ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, que te hagan romper tu compromiso con el Dios de la gloria. Tenemos un gran ejemplo. Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel tenía una relación con Dios muy íntimamente. Daniel amaba estar en la presencia de Dios. Daniel se deleitaba en hablar con Dios. Y dice la palabra de Dios que Daniel era un hombre muy bendecido. Dice la palabra de Dios que Daniel era un hombre sabio, un hombre inteligente, porque Dios le había dado esa bendición. Y dice que era parte de los que el rey en aquel tiempo había escogido para que formara parte de los gobernantes. Y Daniel era tan superior a los otros gobernantes y a los otros sátrapas que ocasionó que aquellos gobernantes tuvieran envidia de Daniel. Y ellos querían encontrar en algún error, en alguna cosa, para que Daniel le cayera de la gracia que había encontrado delante del rey de aquel tiempo. Y dice la palabra de Dios, como no encontraron en nada, no encontraron ningún error, en nada lo pudieron encontrar, porque era un hombre que era dirigido por el Dios de la gloria. Pero dice que aquellos gobernantes les pusieron al rey un edicto durante que en 30 días no se le pudiera pedir cosa alguna a cualquier otro Dios que no fuera el Dios del rey de aquel entonces. Pero dice que cuando el rey firmó aquel edicto, ya aquella ley ya no podía ser abrogada. Y dice que Daniel se dio cuenta de aquel edicto. Pero dice la palabra de Dios que aunque se firmó aquel edicto, eso no le impidió que Daniel tuviera su relación con el Dios de la gloria diario. Él oraba 3 veces al día. Prácticamente él tenía su devocional 3 veces al día. Y cuando él se dio cuenta que se firmó aquel edicto, dice la palabra de Dios que él llegó a su casa, a su cuarto, y dice que comenzó a orar como él lo solía hacer. Él oró abiertamente la ventana, a pesar de que el edicto era que si alguien pidiera algo a otro Dios que no fuera el Dios del rey, lo iban a echar al foso de los leones. Era una consecuencia de muerte, pero a Daniel no le interesó. Él estaba determinado a seguir teniendo una comunicación con su Dios, a seguir confiando en el Dios de la gloria, y ni aún el peligro de muerte lo detuvo. El tener un devocional, el orar a Dios, el clamar al Dios de la gloria. Dice que él llegó, oró, y dice que los gobernantes lo vieron porque tenía las ventanas abiertas, y dice que fue de la única manera que le pudieron encontrar algo a Daniel. Mire qué tremendo. Pero Daniel sabía en quién confiaba. Daniel sabía en quién había creído, porque aunque lo metieron al foso de los leones, Dios lo respaldó.
Dios le dio bendición grande. Esto es, cuando tú te determinas a vivir para Dios, a tener una devoción con Dios, a vivir la palabra de Dios, cuando tú tienes una determinación donde no hay nadie, circunstancia ni prueba, por muy fuerte que sea, que te hagan desistir, que te hagan decaer de tener tu relación con Dios, ¿sabes? Cuando tú lo haces de esa manera, la consecuencia es positiva, grandes victorias, grandes bendiciones. Hay pruebas, pero también hay bendición. Daniel tuvo una prueba, pero también vio el poder de Dios. Vas a tener pruebas, pero cuando tú estás permaneciendo en esta palabra, vas a ver el poder del Dios de la gloria. Porque cuando alguien dice, yo ya estoy decidido, voy a orar, voy a tener mi devocional, voy a leer la palabra de Dios, voy a vivir la palabra de Dios, pero de repente viene la prueba, de repente viene una situación difícil y tú dices, hoy no voy a orar, porque pues Dios sabe mi situación. Y empiezas a orar un día así y un día no, pues se te va a poner más difícil. Hay gente que falta un día a la iglesia y luego después dice, no voy otra vez. Y luego van un día y luego después no van otra vez y empiezan a dejar de ir. ¿Y sabes cómo termina esa gente? Terminan dejando los caminos del Dios de la gloria. Así es esto también, lo que estamos aprendiendo nosotros. Tú durante esos 40 días quizás has estado poniendo en obra o por obra lo que estás aprendiendo, pero ya terminando esos 40 días quizás dices, que acabo que hoy no hay problema, un día no hay problema. Y pasa otro día y dices, no hay problema. Y para que vuelvas a retomar otra vez el camino, va a costar. Por eso es que tú tienes que tener y tomar y hacer una determinación y decir, no importa las circunstancias que vengan, no importa las pruebas que vengan, yo me determino desde ese tiempo hacia adelante, por toda la vida, a tener una relación con Dios, un devocional diario, leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios en mi vida. Es importante que tú hagas una determinación. Dice la palabra de Dios que el que no dejare padre, madre, hijos, hermanos, por mí, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que no es digno de Él. Quizás se oye fuerte eso. Esto no quiere decir que los vas a abandonar, que los vas a dejar. No, esto lo que quiere decir es de que tú y yo le debemos dar la prioridad al Dios de la gloria. Dios no quiere que tú dejes a tu familia. Dios quiere que simplemente tú le des la prioridad y que no te impida nada. Que estés determinado a entregarte cada día más al Dios de la gloria por toda la vida. Número 4, el otro punto para mantenerte en la palabra es duplicarse. Número 4, duplicarse. Una vez más te lo repito, número 4, duplicarse. ¿Qué quiero decir con esto? Duplicarse es tener un compañero de apoyo y de aliento. La Biblia dice que mejor son dos que uno. Escoge a alguien de tu grupo, de ahí de la célula, una persona con quien puedas compartir lo que has estado aprendiendo. Puede ser un amigo, un familiar, pero me gustaría recomendarte algo, que fuera alguien del grupo de ahí de la célula. Y por supuesto, si eres hombre, busca un hombre, ¿verdad? Donde tú puedas compartir lo que has aprendido durante esos 40 días. Donde él te pueda motivar y tú lo puedas motivar. Si eres mujer, busca una mujer también, que sea de confianza, que tú veas que también están buscando también lo que tú estás buscando, lo que está buscando lo espiritual. Estoy hablando de que busques a un amigo o una amiga dentro del grupo de célula o dentro de la iglesia que estén peleando la buena batalla. No busques a una mujer o a un hombre que son influenciados por el mal, que en vez de que vayan a ser de bendición para ti, vayan a ser de perdición.
Estoy hablando que busques a alguien que sea de apoyo, que tú le compartas lo que estás aprendiendo en esos 40 días de la palabra, y que él o ella te compartan lo que están aprendiendo de la palabra, y que se motiven uno al otro. Que si él te ve o ella te ve decaída o decaído, él te motive. ¿Sabes qué, hermano? Si puedes, adelante. Yo sé que a veces es difícil, pero también sé que Dios está con nosotros. Ese tipo de gente, gente de fe, que te impulse, que te motive a seguir adelante. Y te recomiendo, una vez más te lo repito, si eres un hombre, busca a un amigo, a un hombre. Si eres una mujer, busca a una mujer que te motive. O si estás casado, que sea tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Pero que haya una motivación que tú puedas compartirle. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos, por ejemplo, a un Caleb y a un Josué, que caminaban juntos. Vemos también a un David y a un Jonathan. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos también a un Pablo y a un Silas. También vemos a un Juan y a un Pedro. Vemos a una María y a una Marta. ¿Por qué? Porque en la unidad está la fuerza, ¿verdad? Si te fijas, esos hombres y mujeres que te acabo de mencionar tenían en común lo espiritual. No puedes encontrarte o unirte a un hombre o a una mujer hablando para motivación que no tenga en común lo que tú estás buscando. O sea, si tú eres un hombre o una mujer que quieres buscar más de Dios, no te recomiendo que busques a una mujer que siempre está en chisme, o a un hombre que siempre está en conflicto, porque todas esas influencias, si tú no te estás alimentando bien, te pueden influenciar. Busca a alguien que te pueda influenciar bajo esta palabra poderosa, porque en la unidad está el poder del Dios de la gloria. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 y 10: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno, levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Entonces, en la unidad está la fuerza. Por eso es importante que tú busques a alguien para que se motive uno al otro y que tú compartas lo que has aprendido durante estos 40 días de la palabra. Hay otra cosa que te ayudará a continuar en la palabra. Esta es confiar en el poder de Dios para que te ayude a establecer los hábitos y así poder desarrollar tu madurez espiritual. Una vez más te lo repito, hay otra cosa que te ayudará a continuar en la palabra. Esta es confiar en el poder de Dios para que te ayude a establecer los hábitos y así poder desarrollar tu madurez espiritual. Así puedas crecer más espiritualmente. ¿Cómo? Confiando en el poder del Dios de la gloria. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice la palabra de Dios: Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7: Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿De dónde se obtiene el dominio propio? Lo obtienes del Dios de la gloria. Entre más tú le permitas a Dios el control de tu vida, mejor podrás manejar tu vida. Cuando tú le permites a Dios el control de tu vida, Dios te dará la disciplina para que tú mantengas tus compromisos con el Rey de la Gloria. No hay nadie que anhele tu compromiso y tu devocional con el Dios de la Gloria que Dios. Dios más que nadie desea que tú tengas un devocional con Él, que tú tengas un momento a solas con el Rey de la Gloria. Él quiere pasar tiempo contigo. Esto nunca lo vayas a olvidar. El que más anhela de pasar tiempo contigo es el Dios de la gloria. El que más anhela que
tú y yo leamos la palabra de Dios, es el Dios de la gloria. El que más anhela que tú y yo vivamos la palabra de Dios es el Dios de la gloria. No vayas a olvidar esto, porque eso es muy importante. Y si a Él le importa todo esto, es porque ama tu alma y es porque ama mi alma. Y yo te digo una cosa de antemano, personalmente, yo le doy gracias a Dios porque hay un Dios poderoso que se preocupa por mí. Y a Él yo le doy la honra y la gloria, porque todo lo que soy y todo lo que tengo, lo tengo por Él. Hablando de las cosas buenas. Cada día Dios tiene algo que decirte a través de su bendita palabra. Y Él quiere que tú le digas tus necesidades, que tú te acerques a Él. Señor, mira, tengo estas necesidades, tengo este conflicto, estoy pasando por esto y por esto otro. Que tú te acerques a Él y se lo digas en oración. Así que no te niegues el privilegio de tener una amistad con el Rey de la Gloria. No te dejes el privilegio, no te pierdas ese privilegio tan grande que Dios nos da de poder hablar con Él. Otra cosa más que debes hacer para mantener el hábito en la palabra y a solas con Dios es el siguiente, es este. Tú necesitas el apoyo de otros seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Tú nunca fuiste hecho para vivir la vida cristiana solo. Tú nunca fuiste llamado para vivir la vida cristiana como un llanero solitario. Jesús incluso tenía sus compañeros. Ahora, ellos son tu familia, hablando de la iglesia, son tu familia espiritual. Ellos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces tú no fuiste llamado para caminar tu vida cristiana solo, como un llanero solitario. Tú tienes una familia espiritual en Cristo Jesús. Ellos son tus hermanos, ellas son tus hermanas en Cristo. Y es necesario que se comprometan a quedarse juntos como un grupo para que puedan crecer juntos. Está hablando de lo que es la célula. Es importante que se puedan quedar juntos o puedan tener comunicación, ¿verdad? Para que se pueda motivar, para que se pueda compartir lo que se ha aprendido de lo que es la bendita palabra. Entre más tú tengas apoyo espiritual, es mejor. No te cierres en un círculo. Hay otro punto más. Una de las más grandes preguntas que la gente se hace es: ¿cómo es que yo puedo saber si estoy interpretando correctamente la palabra de Dios o lo que yo estoy leyendo en la Biblia? Quiero decirte esto. Hay algunos principios de la interpretación que es correcto o incorrecto. Hay algunas formas de seguir que siempre te darán la interpretación correcta. O hay algunas otras formas también de seguir que siempre te darán la mala interpretación, o sea, la interpretación incorrecta. Quiero darte algunos principios básicos para que cuando apliques la palabra de Dios, tú sepas que no la estás malinterpretando, que tú sepas que la estás interpretando bien. Así que te voy a dar algunos principios básicos para que tú puedas saber que cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, la estás interpretando correctamente. Así que el primer principio de una interpretación es el siguiente: la fe y el Espíritu Santo son necesarios para una correcta interpretación. Una vez más, la fe y el Espíritu Santo son necesarios para una correcta interpretación. La fe y el Espíritu Santo son importantísimos para una correcta interpretación. Sin fe y sin el Espíritu Santo no vas a conseguir la correcta interpretación para la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios y Él te ayudará mientras estás leyendo la palabra de Dios. Imagínate, si el Espíritu Santo es el actor de lo que está escrito en este libro santo, entonces, si es el actor, cuando tú estás leyendo esta palabra poderosa y tú te metes en oración y hablas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a revelar
te va a guiar a través de la palabra de Dios. En otras palabras, es importante que tú tengas una conexión, que yo tenga una conexión con el poder del Espíritu Santo. Y solo eso lo vamos a lograr teniendo un devocional o hablando con el Rey de la Gloria. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Inspiración quiere decir aliento, es decir, Dios sopló a través de su Santo Espíritu a hombres que escribieron este libro santo. Entonces el Espíritu Santo es el actor de este libro santo. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú le preguntas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guía a través de lo que es la oración. Por eso que es muy importante la fe y el Espíritu Santo. Es muy importantísimo. No se te olvide esto. La fe y el Espíritu Santo son necesarios para una correcta interpretación. Aún la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Note que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron siendo guiados por el poder del Espíritu Santo. En otra versión dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron este libro santo, les enseñó lo que tenían que escribir, imagínate tú y yo, cuando leemos la palabra de Dios y nos conectamos con el Espíritu Santo a través de la oración, Dios nos va a bendecir a través de su Santo Espíritu. Dios nos va a hablar. El poder del Espíritu Santo te va a revelar y te va a enseñar cosas que quizás por años y por años nunca habías aprendido. Por eso es importante el Espíritu Santo en la interpretación de las Escrituras. Aún la palabra de Dios dice en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 11 al 16, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El que no tiene el Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Esto lo dice en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 11 al 16. ¿Te das cuenta? Dice la Biblia que tienes que tener una relación con el autor de este libro santo. Alguien que todavía no es creyente no será capaz de entender la palabra de Dios, a menos que el poder del Espíritu Santo le permita. O sea que para entender este libro santo necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Aún alguien que le ha entregado su vida a Cristo, pero que no ora, que no lee la palabra de Dios, si no tiene una relación con el Espíritu Santo, no va a entender la palabra de Dios. Una vez más, al menos que el Espíritu Santo se lo permita. En Juan 16, 13 al 14 dice, Juan capítulo 16, versículo 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Una vez más, dice San Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Quién es quien nos va a guiar a la verdad? El poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a conectarnos con el poder del Espíritu Santo? Es a través de la oración, a través de tener
un devocional con el Dios de la gloria. Así es de que es necesario tener una relación con el Dios Todopoderoso. Si tú te has dado cuenta, mucha gente que no es creyente, que no le ha entregado su vida a Cristo, mucha gente se rasca la cabeza y dice, yo no sé, no entiendo cómo, no entiendo esta palabra, leo y no entiendo nada. Porque la palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Este libro es espiritual y por lo tanto se tiene que entender espiritualmente. Tenemos que buscar lo espiritual para poder entender este libro santo, porque es espiritual. Cuando tú y yo vivimos en Cristo Jesús, podemos venir a la palabra de Dios y podemos tener la confianza plenamente de que Dios nos va a hablar a través de su Santo Espíritu. Si tú y yo vivimos en Cristo, ¿verdad? Podemos tener esa confianza. Pero alguien que no vive en Cristo, alguien que no está conectado con el poder del Espíritu Santo, lee la Biblia y dice, esto es muy frustrante. Esto no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque está en su estado natural. Una vez más dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender. Dice que para él les son locura, ¿verdad? Por eso es necesario tener una conexión con el poder del Espíritu Santo. Así que mi sugerencia antes de que abras tu Biblia es que también abras tu corazón y le pidas a Dios que Él te llene de su Espíritu para que Él te dé sus ojos para que veas lo que Dios tiene para ti en la palabra de Dios, y sus oídos para que puedas oír la voz del Dios de la gloria, y también su mente para que tú puedas entender lo que Él quiere decirte a través de su poderosa palabra. El segundo principio de la interpretación es este: cuando estudies la palabra de Dios, ven con un corazón abierto. Invita a Dios para que Él te conforme con su voluntad, sometiéndote tú a la verdad y no al revés. Es decir, que tú te sometas a su voluntad y no quieras someter esta palabra a tu voluntad, porque no te va a funcionar. Lo que sí funciona es que tú vengas con un corazón abierto y tú estés dispuesto a someterte a la voluntad del Dios de la gloria. Recuerda que Él es Dios y tú no eres Dios. Él es Dios y yo no soy Dios. Y si Él es Dios, yo me tengo que someter a su voluntad. Y su voluntad, tú y yo la podemos conocer a través de su bendita y poderosa palabra. Recuerda, esa es una buena estrategia antiestrés. Si alguna vez te encuentras en una situación estresante, solo repite 10 veces por la mañana: Dios es Dios, yo no soy Dios. Repite solamente 10 veces por la mañana: Dios es Dios, yo no lo soy. Porque muchas veces, ¿verdad?, pasamos por situaciones difíciles y queremos argumentar con Dios, y a veces queremos o muchas veces pensamos que pensamos mejor que Dios. Pero recuerda siempre esto: Dios es Dios y yo no lo soy. Así es de que a Dios nadie le va a ganar. Dios siempre gana todas las batallas, y por donde quiera que Dios te lleve, si Dios te lleva por un desierto, es porque Dios te va a bendecir después de ese desierto. Si Dios te lleva por una situación difícil, Dios sabe por qué hace las cosas. Él es Dios y tú no eres Dios. Él es Dios y yo no soy Dios. Y tú y yo debemos dar gloria y honra por tener al Dios que tenemos. Un Dios poderoso, un Dios grande en batalla, un Dios grande en misericordia. Y ese mismo Dios es el que te ama y es el que me ama. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad?, termino este pequeño estudio. Espero, hermano, hermana, que estás en este hogar, que no te limites solamente a estos 40 días que acabamos de terminar en la palabra del Señor, sino que todo lo que has aprendido lo apliques, lo vivas por toda tu vida. Esto es muy importante para poder llegar al cielo.
Recuerda que el objetivo de estos 40 días en la palabra es que tú aprendas la palabra de Dios, que tú ames la palabra de Dios, pero sobre todo que vivas la palabra de Dios. ¿Y cuál es el objetivo final? Que tú y yo podamos llegar al reino de los cielos. Dios ama tu alma y Dios ama mi alma. Por eso es que Dios ha puesto sus medios, ha puesto sus métodos, estas herramientas, porque Dios quiere que lleguemos al reino de los cielos. Yo te motivo a que sigas adelante, que sigas perseverando, no importando las circunstancias, no importando los tiempos, sino que tú tomes una determinación de seguir a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, pase lo que pase a tu alrededor, tú sigas perseverando en la palabra del Dios de la gloria. En estos momentos voy a dar lugar a mi hermano que va a seguir con otro estudio muy importantísimo. Espero que te hayas deleitado y que hayas disfrutado esos 40 días en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y adelante mi hermano, adelante mi hermana, adelante amigo, amiga que estás en este hogar. Gracias por que estás y has estado durante esos 40 días en la palabra. Que Dios te bendiga. Gracias.